son los ODS, hay que tirarlos todos a la basura, ¿no? Entonces, esa politización provocada por el populismo y por la radicalización que se está produciendo no solo en la sociedad española, sino en la sociedad contemporánea, y que pues nos plantea, es otra de las dificultades. La tercera que me había apuntado aquí, bueno, todo eso además lleva a que tenemos leyes que hay que mejorar, porque son imperfectas, y la LOMLOE, precisamente por ese debate político, se quedó en términos ambiguos, y las políticas de aplicación, pues precisamente por esos debates políticos, pues llevan a considerar que es educación inclusiva la educación especial, ¿no? Es decir, todo es provocado ahí. El tercero que había puesto era, Carmen Márquez lo ha dicho ya, la falta de formación. Falta formación sobre estos temas. No hay que juzgar, porque muchas veces cuando alguien está afirmando una cosa no es porque quiera el mal, ¿no? Es que, no, a los niños y niñas con discapacidad hay que segregarlos, porque hay que apartarlos, porque pueden hacer daño. Y dice, no, es que no le han formado sobre el tema, ¿eh? Y esa falta de formación se da muchas veces en los maestros que no saben, y se ha explicado aquí, cómo hacerlo, porque todavía ni en las facultades de pedagogía ni en las escuelas de magisterio se hace la formación. Hay máster sobre educación inclusiva. Y dice, sí, pero si no hago ese máster no sé nada, ¿no? Entonces, falta formación, falta... En las facultades de Derecho ni os cuento, o sea, lo de la discapacidad no aparece por ningún lado, ¿no? En la formación de jueces y magistrados, para las oposiciones a jueces y magistrados, ¿dónde están los temas relativos a...? No lo hay, y no hay... se introduce un poco de formación, la formación continua para jueces, para fiscales... pero sigue habiendo mucha falta de conocimiento. Entonces, no es un problema de intencionalidad, porque hay buena intención, y yo estoy seguro que la hay. Ningún juez tiene mala intención cuando está diciendo, en mi opinión, lo mejor para el niño es que se vaya a un centro de educación especial, porque allí está con sus iguales. Entonces, y no va a ser objeto de violencia. Y el interés superior del niño, y ahí sí que el Comité de Derechos del Niño ha entrado con una observación general para intentar explicar lo que es el interés superior del niño, no es lo que yo creo que es mejor para un niño. El interés superior del niño es el respeto de sus derechos y su desarrollo holístico. Punto. Se acabó ahí. Si tú le respetas los derechos y su desarrollo holístico, eso es su interés superior. Entonces, si tiene un derecho y yo se lo estoy limitando, tendré que justificarlo en función de otro derecho, no en función de protección, porque la protección suele ser limitadora de derechos, ¿no? Yo había señalado aquí, sacando también el tema de la sobreprotección de las familias, ¿no? Es decir, las familias son sobreprotectoras. ¿Cómo no vamos a ser sobreprotectoras si son nuestros hijos, ¿no? Entonces, pero si yo tengo una hija de 40 y otra de 38 años y la sigo protegiendo, porque con y sin discapacidad, porque son mis niñas, ¿no? Entonces, cuando tienen necesidades especiales, pues lógicamente sobreproteges más. Entonces, quieres evitarles el bullying, quieres evitar... Pero no se trata de eso, porque la sobreprotección es limitadora, ¿no? Y está basada esa sobreprotección en la ignorancia. Que yo quería poner, el cronómetro se me olvidó ponerlo, lo pongo ahora. Entonces, es fundamental que ese respeto a los derechos. Luego había señalado también, que se ha sacado aquí, la falta de sensibilización de la sociedad. Porque muchas veces esa sobreprotección viene porque es que al niño en el colegio los otros niños le hacen bullying, o incluso los padres de los otros niños están diciendo esto no funciona bien, y eso nos lleva a situaciones de falta. Os voy a leer el titular del periódico de mi comunidad autónoma más difundido de antes de ayer. Son las declaraciones
del consejero de Educación, el responsable de la educación en la Comunidad Valenciana. Y entonces el titular, primera página, dice literalmente: vamos a dejarnos de asignaturas fantásticas. Este curso habrá más matemáticas, más inglés y más lectura. Punto. Esto es la educación, ¿no? Más matemáticas, más inglés y más lectura. Y vamos a quitar estas asignaturas fantásticas que hay por aquí, que no sirven para nada, y que son educación en valores, todo ese tipo de cosas. Todo eso, ¿no? Y yo me he acordado de una frase que vosotros no recordaréis porque no habíais nacido, pero yo sí, de un ministro que tuvimos en España que se llamaba Solís, y que dijo: ya está bien, la educación hay que cambiarla, menos latín y más deporte, ¿no? Entonces, pero claro, aquello era la Falange, ¿no? Es decir, que era el partido único. Pero un poquitín como diciendo: oiga, no va por ahí, ¿no? Es decir, pero esto es una falta de sensibilización sobre lo que... ¿no? Porque el consejero de Educación es una buena persona, y no lo digo como para ridiculizarlo, sino todo lo contrario, estoy convencido de su buena intención. Pero lo que le falta es comprender la situación. Y todo eso nos lleva al grave problema que se ha planteado en la mesa anterior, que para mí es que el sistema educativo que tenemos, en su conjunto, no es un sistema inclusivo. Y por lo tanto, lo que hay que cambiar es el sistema educativo. Y eso implica una revolución. Yo viví una revolución y además la viví como estudiante. Y luego la estudié con un magnífico profesor que la llevó a cabo. Yo viví la revolución de la LOGSE, donde había que cambiar, ya no había exámenes, había evaluaciones, ya no había... Todo con un profesorado que tenían todos más de 50 o 60 años, en un colegio de curas. Entonces, claro, vivir esa revolución la hicieron, se supo hacer, pero se supo hacer, que era el cambio de un sistema educativo, gracias a que, bueno, pues se moldearon, hubo barbaridades, disparates, cosas mal hechas, pero se consiguió cambiar el sistema general de educación. Pero no era un sistema inclusivo. El sistema inclusivo es el siguiente paso, ¿no? Y de calidad. Por lo tanto, esa revolución nos falta por hacerla. Entonces, esos serían como los problemas, ¿no?, que yo veo que han salido aquí y que están en el núcleo estructural de las cuestiones. Y todo eso confronta con lo que se ha dicho en la primera mesa, que es, sí, pero es que la educación inclusiva es un derecho subjetivo, individual, y además lo dice muy bien el informe, no es un derecho a conseguir progresivamente, es un derecho inmediato, se tiene derecho a la educación inclusiva. Como se tiene derecho a la erradicación de la violencia de género, no podemos decir que la ley diga vamos a ir consiguiendo que no haya violencia contra las mujeres, que se les vaya pegando poco, cada vez un poco menos, ¿no? Dice, oiga, ¿cómo que se les vaya pegando cada vez un poco menos? ¿No? Dice, no, se tiene derecho a la integridad, no hay derecho a que cada vez me peguen un poco menos. Bueno, pues tengo derecho a la educación inclusiva, que nos va a conseguir... ¿Hemos erradicado la violencia contra la mujer? No. ¿Vamos a conseguir la educación inclusiva de calidad y equitativa en un año? No. Pero la ley nos lo tiene que marcar y nos tiene que decir, este es el camino y por lo tanto este es el derecho y ahora vamos a poner los recursos para hacerlo. Y el informe dice, España tiene los recursos. Y esta es una frase muy importante. Dice, tiene los recursos personales, materiales, económicos, para poder hacer la educación inclusiva. La cuestión es la voluntad de quererlo hacer. Y entonces, ante eso, ¿qué hacer? Se han planteado en esta sesión dos alternativas. Primera alternativa, a las barricadas, banderas, esto es desastroso, lo que hay que protestar, tal. Segunda, vamos a remangarnos y vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, yo estoy por la segunda y yo creo que todos estamos por la segunda. ¿Y cómo hay que hacerlo? Pues se nos han dicho las claves. Primero, difundir el informe. El informe tiene que estar difundido lo más posible. Segundo, desde cada uno donde estamos, desde las organizaciones de la sociedad civil,
hacer seguimiento de lo que se está diciendo ahí y utilizar todos los recursos a nuestro alcance en el ámbito nacional y en el ámbito internacional, que no solamente es el Comité de Derechos de Personas con Discapacidad. Es que España tiene la presesión para su examen el año que viene en el Comité de Derechos del Niño dentro de 2 semanas. Y allí hay que hablar de educación inclusiva, para que lo siga el Comité de Derechos del Niño. Es que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde está el derecho a la educación, tiene el examen de España el año que viene también. Por lo tanto, hay que seguir en esos ámbitos, pero en el ámbito nacional también, en todas las vías que se pueda ir haciendo. Y luego hay que priorizar la actividad. Y priorizar es, primero hay que sensibilizar y hay que trabajar en la sensibilización. Hemos de conseguir, cada uno desde donde estamos, intentar cambiar las mentalidades poco a poco. Segundo, es necesario un acuerdo político y hay que trabajar para ese acuerdo político. Si se mantiene la politización, no va a salir nunca. El informe pone de relieve, y lo dice en un párrafo, en un discurso de investidura de uno de los candidatos, que no es el que salió, defendió la educación especial en el discurso de investidura. Bueno, pues si no se sientan en la mesa para discutir y para ponerse de acuerdo hacia dónde debemos de ir para conseguir una educación inclusiva de calidad, y eso no es un trabajo de protesta, es un trabajo de incidencia. Es un trabajo de sentarlos, es un trabajo de convencerlos, es un trabajo de ayudarles, porque no nos engañemos. El 95% de nuestros políticos de educación en general no saben nada. Pero porque no se puede saber de todo, pero tienen que legislar. Entonces hay que ayudarles, hay que incidir, para eso está la incidencia política. Tercero, hay que cambiar el sistema educativo, y para eso es fundamental el propio sistema, las propias escuelas, la universidad, y trabajar también con los políticos para el cambio del sistema educativo. Hay que conseguir otro sistema educativo. Y luego hay que conseguir una formación que todos los que son garantes de esos derechos tengan la formación. Y eso es, sí, termino ya, estoy en la última línea. Esa garantía de los derechos la tienen, en primer lugar, los maestros, en segundo lugar, los abogados, los jueces, los fiscales, y por lo tanto han de tener la formación, y para eso hay que dársela, entonces ofrecerla y insistir para conseguirlo. Y todo eso hay que hacerlo trabajando en red. Y termino y escuchando a todas las partes. Termino con otra anécdota muy rápida. La primera vez que fui yo a una reunión internacional en mi vida, tenía 28 años. Nunca había ido a una reunión internacional. Yo por entonces me dedicaba a la cooperación al desarrollo. Y me llaman de la UNESCO y me invitan a una reunión de alto nivel para hablar de cooperación en materia de educación al desarrollo. Y yo no era nadie, era un profesor de universidad, un ayudante, nada. Pero había publicado algunas cosas y alguien se las debía haber leído, entonces recibo una invitación. Y llego a una sala en París, en la sede de la UNESCO, espectacular, y todos los autores de mis libros de referencia estaban allí. Y los políticos principales, bueno, nos pusieron por orden alfabético, y el Cardona, y el siguiente apellido que había al lado era Delors, Jacques Delors, presidente de la Comisión Europea, que además se me presentó. Jacques Delors, bonjour. Yo digo, bonjour, yo, Jorge Cardona, pero era como fuera de todo, ¿no? Y todos los que yo sabía que sabían o que hacían cooperación al desarrollo en materia de educación estaban allí. Y de repente llega el entonces secretario general, Federico Mayor Zaragoza, con una señora mayor, muy mayor, de pelo blanco, que le acompañaba y que se sentó a su derecha. Y dice, bueno, les he reunido porque, según me han dicho, ustedes son los que más saben y los que más hacen de cooperación al desarrollo en materia de educación. Y les voy a contar lo que viví el mes pasado.
el mes pasado fui a Mozambique a ver los programas de la UNESCO en materia de educación. Y al llegar allí, viendo todo lo que se estaba haciendo, me encontré con esta señora que tengo al lado, que es una monja de la orden religiosa, no me acuerdo de cuál, y que me dijo, todo lo que hace la UNESCO está muy bien, pero ¿algún día nos escucharán a nosotros sobre lo que hay que hacer, que somos los que estamos aquí? Y entonces se la he traído no para que hablen ustedes, yo había estudiado muchísimo, sino para que la escuchen. Y entonces nos tuvo, y aquella mujer, yo aprendí mucho de todo aquello, ¿no? Entonces, pero era eso, es escuchar, y antes lo ha dicho Inmaculada muy bien, a quien está en el tajo, ¿no? Y hay que escuchar a todo el mundo, no hay que pensar, yo sé qué es lo que hay que hacer, sino que hay que comprender y escuchar, ver los problemas que hay para llevar a cabo las cosas, para poder ir en la línea que nos marca la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad en el artículo 24.1, que es una educación inclusiva, de calidad, en la escuela ordinaria. Y nada más. Muchas gracias. Pues nada, terminamos la jornada con la palabra de la vicepresidenta de Solcom. Bueno, como son las 3 y teníamos que haber dejado ya esta sala, solamente quería dar las gracias a la Universidad Carlos III por habernos acogido y habernos cedido esta sala, muy especialmente a Nacho, que se ha tenido que encargar de todo, y a Rafa de Asís, y agradecer las intervenciones de todos los ponentes y moderadores que han venido a participar hoy aquí en esta jornada. Y solamente me gustaría que sirviera esta jornada como punto de partida, de reflexión, para acabar con esa disputa del sistema dual y para avanzar de verdad a esa educación inclusiva de calidad y equitativa, ¿no? Y que nos sirva también pues, para establecer sinergias entre todos los agentes implicados, ¿no? Y empezando por escuchar a los propios niños y niñas que son discriminados por su diversidad funcional. Gracias a todos los asistentes y, bueno, pues queda clausurada la jornada. Muchas gracias a todos.